Muy buenas tardes a todos quienes nos están acompañando a la tarde lluviosa de hoy. Estamos aquí en una agradable, importante compañía. Estamos con Mario Recinos Lima, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Agradecemos a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y pues la idea es primero explicarles de qué se trata esta actividad, después de darles la bienvenida y agradecerle, por supuesto, a Mario Recinos su aceptación de participar en esta entrevista, que vamos a tratar de hacerla lo más amena posible y lo más sencilla para manejar los términos libertad de expresión, libre expresión de las ideas, etc. Pues en primer lugar contarles que esta actividad es parte de la actividad PEN Protesta, que en años anteriores también se llamaba PEN Protesta Día de Muertos. En la administración anterior con Juan Antonio Canel, que fue la persona que fue presidente de PEN Guatemala, que fue la persona que amablemente nos sirvió de enlace a Mario Recinos y a mí para esta entrevista. Pues se habían realizado actividades similares a las que se hacen en México, celebrando con altares el Día de Muertos. En el caso de Guatemala, un año lo hicimos con los escritores desaparecidos durante el conflicto armado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC. Al año siguiente lo hicimos con los periodistas desaparecidos, con una entrevista, varias entrevistas a familiares de estos periodistas desaparecidos que también fueron muy emotivas y significativas. Este año no quisimos repetir pues la dinámica de Día de Muertos de México, porque pues las dinámicas en Latinoamérica son distintas, ¿verdad? Aquí el Día de Muertos se celebra de otra manera, incluso el 1 de noviembre es feriado, es para sentarse en la familia, comer el fiambre, ir a los cementerios a visitar a nuestros muertos, en fin. Entonces quisimos hacer dos actividades. Una es la actividad cultural, que es un video que ya está circulando en nuestras redes, de la cantautora Dairani, que toca el tema de la censura y libre expresión en un set muy lindo de canciones que ella misma armó y que producimos para ello. Y en este caso es la parte política, la invitación a Mario Recinos Lima, como presidente de la APG, quien nos va a hablar sobre el tema debido a su experiencia, a su larga experiencia en el tema. Él, según su cuenta de Twitter, en una biografía muy corta, es periodista e investigador del quehacer sistémico para una comunicación ética, solidaria e inclusiva. Ya con eso tenemos bastante descripción y muy clara, y vemos cómo es también, tiene una capacidad sintética muy grande. Entonces a mí me gustaría empezar preguntándole a Mario qué es para él, a su modo de ver y por su experiencia como periodista, investigador y ahora como presidente de la Junta Directiva del APG, decirnos en palabras sencillas, ¿qué es la libertad de expresión para usted? Bueno, en primer lugar, agradezco al Centro PEN por esta oportunidad de poder compartir un tema que está en relieve en este momento por muchas circunstancias, ¿verdad? En primer lugar, para mí la libertad de expresión es un derecho ciudadano. No es exclusivo de los periodistas ni de los medios de comunicación, eh, porque en la misma Constitución de la República y en la Ley Universal de los Derechos del Hombre, pues está consignado precisamente que la libertad de pensar y de expresarse es inherente a lo social, al ser humano, ¿verdad? A la sociedad, a los grupos. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, la misma Constitución dice que la libertad de expresión es un derecho que es propio de la sociedad, y por lo tanto nosotros como periodistas y como comunicadores lo vemos como un derecho que le da vitalidad a la democracia, a la participación, ¿verdad? Eh, a partir de que podemos estar de acuerdo con algo, pero también podemos disentir, ¿verdad?
Pero ese criterio que podamos tener, pues obviamente los griegos decían que había la razón la iba a tener aquel que tuviera los conceptos y la claridad meridiana sobre los fenómenos, ¿verdad? Los fenómenos sociales, ¿verdad? Y entonces, de hecho, existe la crítica a la razón, ¿verdad? O sea, nosotros somos voces críticas, pero no por eso quiere decir que tenemos la razón, ¿verdad? Podemos plantear nuestra posición frente a otros, pero al final el público, el lector, el televidente, el oyente, nos da la razón porque lo que estamos planteando es una cuestión lógica, ¿va? Es una cuestión incluso inherente a la manera de no solo de expresarnos, de validar las cosas, sino que también de darle consensuar algo que la gente esté esperando escuchar, ¿verdad? Y que es la búsqueda del bienestar y sobre todo, pues, de la libertad. Así es, así es. Muchísimas gracias por esta respuesta tan sencilla para para nuestra audiencia. También quería consultarle cuáles son las organizaciones internacionales, digamos a nivel OEA o independientes, o a nivel Naciones Unidas, que apoyan la defensa de este derecho a nivel mundial y también para el caso de Guatemala. ¿Cuáles son las entidades que lo hacen, que lo realizan? De la mano, obviamente, de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Bueno, en primer lugar, pues está Naciones Unidas, que pues es, como por así decirlo, el estandarte de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Pero sobre todo también, pues básicamente está en el seno de las Naciones Unidas, pues no solo está la ACNUD, que es la organización que defiende los derechos humanos, ¿no? Sino que también está la UNESCO, que la UNESCO, pues obviamente, en el caso propiamente del Centro PEN, pues es aliada natural en el sentido de la difusión de las ideas, de las culturas, de los autores, ¿verdad? De la investigación, de la antropología, del arte, ¿verdad? De la historia. Entonces, por ejemplo, imaginémonos una sociedad en donde, por ejemplo, la gente no pueda leer solo lo que determinados sectores o el mismo gobierno puede establecer, ¿verdad? Eso es solo en la ciencia ficción podríamos establecer una sociedad de esa naturaleza, ¿verdad? Y entonces por eso es que, por ejemplo, en el contexto guatemalteco, siempre hablamos precisamente de que ahorita se está estableciendo cada vez una censura hacia las voces críticas, ¿no? Hacia la gente que cuestiona y que hace una auditoría no solo del servicio público, sino que también del pensamiento que es conservador frente a la dinámica social que el mundo está experimentando de la aldea global, ¿verdad? Pero sin embargo, lo más importante es el hecho de establecer que hay organizaciones, por ejemplo, en Nueva York, está la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, ¿verdad? En América Latina está lo que es la FELAP, que es la Federación Latinoamericana de Periodistas, y a nivel centroamericano, pues está la Federación de Entidades de Prensa, a la que nosotros formamos parte, ¿verdad? Y en el contexto, pues obviamente, cada vez ha ido creciendo el interés de nuevos grupos. Por ejemplo,
Reporteros Sin Fronteras, que está en Francia, es una entidad que cada año hace un análisis sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo, ¿ah? Por ejemplo, ¿ah? Entonces se establecen parámetros respecto a cómo están viviendo sociedades indistintamente este derecho en Europa, en África, en Asia, en América Latina, ¿verdad? Y es muy interesante que a estas alturas del siglo XXI todavía hay intolerancia, ¿no? Todavía hay posiciones que incluso que, por ejemplo, si uno piensa diferente, pues obviamente rápido, ¿ah? Se saca la estafeta esos son comunistas, ¿verdad? Así es. O es, o es gente que de alguna secta satánica, o saber qué, ¿va? Así es. Entonces se enfoca siempre en la historia de la humanidad, siempre ha habido que quienes van en pos de la verdad, de la claridad del pensamiento, para que la sociedad sea más ilustrada y tenga mayor criterio sobre la vida y los fenómenos sociales, pues siempre se le ha tildado de diversas maneras, ¿no? Así es, así es. Hace unas semanas, el 29 de julio, perdón, el 28 de octubre, se publicó, el 29 de julio fue una fecha crítica, ¿verdad? Pues suceden dos cosas que vamos a tocar más adelante, pero bueno, el 28 de octubre pasado, Prensa Libre en su portada declaró que la Sociedad Interamericana de Prensa, que es otra entidad también vigilante de la libertad de expresión, que ya usted nos contará un poquito más, se deteriora en Guatemala. Y esto sobre la base de un congreso del 78º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realizó en Madrid. En ese espacio, pues, de acuerdo con la CIP, dice que existe en Guatemala un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones de gobierno, en especial del Ministerio Público y del Congreso de la República. Y señalan un caso paradigmático que ahorita ya lleva varios meses, que efectivamente fue la detención de José Rubén Zamora el 29 de julio, como un caso paradigmático que muestra esta situación. Todo esto se lo comento para preguntarle que nos hiciera un breve análisis de la situación de la prensa durante este último año o el periodo de tiempo que usted estime conveniente. Yo calcularía un año o tal vez un poco más, porque pues nosotros en el Centro PEN seguimos por Twitter la página de la asociación, perdón, de la AGP, de la PG, que estoy hablando, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y constantemente vemos comunicados que reflejan que la situación va en detrimento, ¿verdad? Tanto en lo rural como en la ciudad, a nivel nacional. Entonces quisiéramos que nos diera una breve panorámica de la situación con relación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Y tal vez que nos hiciera un pequeño análisis o la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa, porque siempre se utilizan los dos términos indistintamente y seguro hay algún matiz. Gracias. No, desde luego, bueno, la Asociación de Periodistas de Guatemala, con una trayectoria de 75 años, pues fiel a sus principios, a a sus estatutos, ¿verdad? A sus fines fundamentales. Nosotros tenemos 4 fines fundamentales por los cuales tenemos que estar siempre alertas, ¿verdad? En primer lugar, pues obviamente es la defensa de la libertad de expresión, porque nosotros decimos que sin libertad de expresión y sin libertad de prensa no hay democracia. Ese es un principio que nosotros defendemos. El segundo aspecto es el hecho de nosotros decimos que hay que estar vigilantes
y sobre todo, pues, exigir la alternabilidad en el poder. Esto quiere decir que la democracia no puede ser, pues, que una persona, como por ejemplo en Nicaragua, se esté, pues, 8, 10 o 15 años, ¿va? En el poder y la gente muy bien, gracias, ¿va? No. Entonces, la alternabilidad en el poder es otro de nuestros principios que nosotros defendemos. El tercero es la defensa irrestricta de los derechos ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Por eso es que la APG reiteradamente está viendo todo el tema de la salud, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, ¿verdad? El derecho a una vivienda digna, el derecho a una educación también, ¿verdad? De calidad. Entonces vemos situaciones que están vinculadas con los derechos. Y el otro elemento, y tal vez en este caso es uno de los, aparte de la, de la libertad de expresión y la libertad de prensa, es velar por la democracia y el Estado de Derecho. No tenemos en este momento Estado de Derecho. No tenemos Estado de Derecho por dos circunstancias bien claras. Por un lado, que hay una cooptación de las instituciones encargadas de velar por la justicia. Y por otro lado, ¿verdad? Está el tema de que se ha violado la Constitución. Por ejemplo, en este caso, los magistrados que de hace 3 años tenían que haber sido electos por el Congreso de la República. Hoy en la tarde, por ejemplo, escuché una entrevista que, por cierto, me dejó impresionado porque Boris España, un diputado de Chiquimula, decía que hace 3 años, como ahora, están dadas siempre las mismas condiciones, que no se puede elegir a los magistrados porque siempre hay intereses de por medio, dice, que no garantizan que se vaya a elegir una Corte Suprema idónea, dice él, porque en el momento en que ellos debieron de haber electo a una Corte, dice que la CICIG estaba queriendo tener una Corte acorde a sus intereses. Ya no estamos hablando acorde al país, a la democracia, al desarrollo y sobre todo al Estado de Derecho. Y entonces, en este momento tenemos una corte que lleva 3 años ilegítima, en primer lugar, y que todo lo actuado, de acuerdo a la ley, no tiene razón, no tienen base legal, pues. Entonces, y la misma Corte de Constitucionalidad avala eso. Entonces, estamos en contra de todo lo que los patriotas, los verdaderos ciudadanos crearon con la Constitución, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento. Entonces, hago esa introducción para referirnos a que nuestra posición entonces es de reafirmar esos principios. Y a partir de eso fue que desde hace algunos años se diseñó lo que se le llama el Observatorio de los Periodistas y los Medios de Comunicación. ¿Por qué razón? Porque a partir de ese observatorio nosotros vamos viendo de qué manera los pesos y contrapesos que significa la crítica de los medios y el aporte diario de los medios de contarles las costillas a los funcionarios y a las instituciones, pues ha ido mermando significativamente. Y mermando porque la cooptación de las instituciones, pues trae aparejado que los periodistas que son críticos empiezan a ser perseguidos, ¿no? Y a perseguidos no solo legalmente, sino que a través de plataformas de net center que buscan, por ejemplo, deslegitimar su trabajo
incluso inventándole cosas, ¿va? Por ejemplo, que una persona es drogadicta, que una persona es alcoholizada, que cosas así, y sobre todo cuestiones personales que no tienen nada que ver con la labor de informar y ser informado, ¿verdad? Y por otro lado, también se estigmatiza a los periodistas y a los comunicadores y cualquier intelectual que tenga espacios de expresión, porque los hay, ¿verdad? Porque ahí está la diferencia que usted me solicitaba de libertad de expresión y libertad de prensa, ¿va? Porque, por ejemplo, la libertad de expresión es todos aquellos espacios que tienen los sectores sociales y que tiene la sociedad misma y los intelectuales, los escritores, los profesionales del campo social, ¿verdad? Y científico que tienen derecho a expresarse en los diferentes medios de comunicación o incluso ahora dentro de las plataformas de información, ¿verdad? Las plataformas sociales y todo. Vemos a muchos profesionales que no siendo periodistas se expresan y crean un clima de opinión, ¿verdad? Entonces, nosotros a través del Observatorio de Medios hemos cuantificado más de 360 acciones que han limitado el desempeño de los periodistas, de los medios de comunicación y estas personas que piensan diferente, que proponen, porque como el periodismo no debe ser solo crítico, sino que debe ser propositivo, ¿va? Cada vez Analítico, sí. que una persona, por ejemplo, viene y enfoca sobre Guatemala es un país que tiene más diagnósticos que tal vez muchos países del mundo, pero no tiene soluciones a los problemas que se plantean o que se diagnostican. Entonces, el periodismo debe ser cada vez más impulsado al planteamiento de mejoras a la vida de las personas, pero también al planteamiento de soluciones a los problemas de las necesidades más ingentes de la gente. O sea, no podemos seguir hablando en los medios de comunicación de que el problema de la basura, que el tema del transporte, que los hospitales colapsados. No, hay que ir con los técnicos de salud, hay que ir con los planificadores de la salud y decirles qué se puede hacer para levantar esa situación, ¿verdad? Entonces, la APG, el observatorio ha servido precisamente para decirle a los funcionarios públicos, nosotros estamos observando cómo ustedes, en lugar de aportar, de dar declaraciones y de buscar soluciones, lo que hacen es persiguen a los periodistas. Y en este caso, no solo a los periodistas, sino que a los defensores de los derechos de las personas, a los actores de la justicia que son héroes. Para mucha gente son héroes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sacrificaron sus carreras para demostrar que en Guatemala todavía cabe la honestidad, la dignidad de ser profesional o servidor público, no amparado en la impunidad, ¿verdad? Ni mucho menos en pretender crear la burbuja esa de que todo está bueno en Guatemala, ¿verdad? Sí, cuando no es cierto. No es cierto, porque lejos de la realidad. Sí, porque digamos, hace poco, miren, Deutsche Welle de Alemania hizo una investigación publicó pues que Guatemala es uno de los países que tiene mayor índice de pobreza, pues, pero no lo entendieron, los del gobierno dijeron que no era cierto, y le exigieron a Deutsche Welle y al Banco Mundial que quitaran esas cifras.
y el Banco Mundial obviamente porque hay intereses de los préstamos que tiene Guatemala y le dijeron a Deutsche Welle y Deutsche Welle lo quitó de su plataforma y la hora tuvo que decir que Deutsche Welle había rectificado, pero el tema es de que no se dijo cuáles son las cifras reales, entonces solo se dijo que eso no era. Y además la Universidad de Marroquín también hizo una defensa muy por encima de la realidad, sin justificar realmente los datos, las cifras y la situación real del país, ¿verdad? Entonces, se quiere tener como un país estrella, pero que a la larga no es así. La canasta básica se disparó. Tenemos nunca, por ejemplo, un transportista había pagado 41 quetzales por un galón de diésel, ¿verdad? Sí, Es hemos cierto llegado que a hay extremos. factores externos que están incidiendo en eso, pero el gobierno tiene la capacidad de crear compensadores económicos, buscar las formas de que esto no impacte en el bolsillo de los guatemaltecos y obviamente pues tener la posibilidad de, de que se vea que el gobierno está precisamente para dirigir la cosa pública, Como debería no, ser. no para No aprobar para, préstamos que a la larga significan una carga económica para el país y sobre todo que va a beneficiar solo a los políticos cercanos al gobierno, que son pues parte del esquema y sobre todo pues siempre ese círculo vicioso de que de la corrupción, de darle proyectos a empresas de los amigos o de ha los llegado. financistas. Así es, así es. Estamos viendo entonces a nivel general que la censura ha tomado muchas formas en la actualidad y también se vela o se tapa cuando hay procesos de endeudamientos grandes, ¿no? A largo plazo con entidades financieras que históricamente, pues, básicamente se han adueñado de los recursos de los países latinoamericanos. También vemos que la tecnología a través de los netcenteros o net centers, la tecnología también se ha prestado para la censura. Vemos entonces que la realidad es que la censura va acomodándose, ¿verdad? A la realidad actual, va disfrazándose y va introduciéndose siempre para velar o para acallar la libre expresión de las ideas y la libertad de prensa específicamente. El Centro PEN tiene la convicción plena de que los ataques a los comunicadores y a los periodistas son el flanco más fuerte sobre la libre expresión de las ideas, el más amplio. Y pues queríamos ahorita, antes de pasar a la siguiente pregunta, darle saludos a las personas que nos están acompañando esta noche. Víctor Muñoz nos manda saludos, Marian Godínez, Ernesto González Borja, Juan Antonio Canela, quien mencioné al iniciar esta transmisión como la persona que facilitó esta entrevista. Él fue el enlace entre el presidente de la APG, Mario Recinos Lima, a quien estamos entrevistando ahora, con quien estamos conversando. Los invitamos a que visiten nuestra página web, nuestra página también de Facebook, Centro PEN Guatemala. También está con nosotros Luis de la Paz, del Centro PEN de Cubanos en el Exilio, y Alicia Quiñones, de PEN Internacional. Entonces vamos a hacer como un pequeño resumen al iniciar esta transmisión. Saludos, Alicia. Al iniciar esta transmisión, Mario nos dio su visión y su conceptualización de la libertad de expresión, sus términos y de acuerdo a su experiencia de tantos años, nos recordó que la APG tiene más de 70 años, 75 nos dijo, ¿verdad? Sí, 75 años 1947. de existencia, que tiene 4 líneas de trabajo. Los invitamos a repetir esta transmisión, es interesantísima. Quisimos hacerla así de una manera ágil
¿verdad? Y fresca para lograr entender bien este concepto que a veces lo mencionamos mucho, pero en realidad muy poca gente lo entiende y mucho menos lo aplica. Es un derecho, ¿verdad? Es un derecho inherente. Luego hablamos de la situación de la libertad de expresión en el país, en el último año, el último periodo, de las organizaciones internacionales y de las asociaciones que defienden esta libertad de expresión a nivel de grupo de periodistas en Latinoamérica, Centroamérica. Nos mencionó varias organizaciones a nivel Naciones Unidas, a nivel UNESCO, ¿verdad? Y también creo que Organización de Estados Americanos. Y con eso ya tenemos una panorámica pues bastante amplia de cómo se trabaja este tema y todos los guardianes que tenemos internacionales que velan por este derecho universal, ¿verdad? Quisiéramos entonces pasar un pequeño videíto que produjo nuestra secretaria de PEN Guatemala para tocar ya el tema que nos concierne, que quisiéramos tocar el día de hoy, mencionando también el artículo de octubre pasado, que fue portada en Prensa Libre. Esta actividad, recordándoles también, es la actividad correspondiente a PEN Protesta, Día de Muertos. Explicamos también por qué para nosotros esta actividad no se enfocó tanto en la celebración en México, al estilo de México, de la celebración del Día de Muertos, sino en la protesta, porque lo único que está en peligro de muerte o de extinción es precisamente la libertad de expresión. Entonces, estimamos conveniente tocar este tema porque es un tema muy candente, político actual de mucha importancia, efectivamente, como nos decía Mario, para el desarrollo de la democracia, ¿verdad? Y en ese momento, pues sigue siendo atacada. Vamos a pasar un videíto para pasar al tema y a la pregunta que nos concierne. Estas imágenes son imágenes que duelen, sobre todo para los guatemaltecos que sabemos que la voz crítica que siempre perduró durante varias administraciones gubernamentales fue la voz crítica de José Rubén Zamora, presidente del periódico, quien ahorita está encarcelado. Al inicio también de este acercamiento con Mario Recinos y quisimos acercarnos a él porque sabemos que es la persona que ha llevado la voz en este caso, un caso paradigmático, bastante crítico, ¿verdad? Que ya ha tocado ámbito internacional y ha recibido apoyo, por supuesto, de varias entidades y organizaciones. Pero sabemos que Mario ha sido la voz cantante y ha estado al tanto de este hecho, ha viajado a dar a sus criterios, la información más cercana, y ahorita nos acabamos de enterar o me acabo de enterar antes de iniciar esta transmisión, que incluso ya ha visitado a José Rubén. Quisiéramos entonces pedirle a Mario que nos hable de este caso paradigmático y verdaderamente crítico de la situación de la libertad de prensa en Guatemala. Adelante, Mario. Bueno, hay dos aspectos que están rodeando el tema de José Rubén Zamora. Desde hace rato, una estrategia con el propósito no solo de lograr su captura, sino que también lograr acallar al medio, o sea, lograr cercarlo económicamente para que el medio pues fuera disminuyendo su capacidad de trabajo y obviamente pues ser un medio que se distingue
precisamente por ser una voz crítica. No solo el tema de la corrupción, sino que precisamente porque ofrece un espacio a la libertad de expresión a través del pensamiento de diversos intelectuales, escritores, pensadores de distinta nivel de expresión, podríamos decir, ¿va? O de incluso gente de derecha ilustrada que tiene también su criterio, no podemos negar eso, ¿verdad? Pero el otro aspecto es el tema de que a José Rubén Zamora siempre se le ha buscado, tratado la manera, pues, de afectar no solo su integridad física, sino que también su libertad. Entonces, en este caso, hay una estrategia bien montada, precisamente que empezó con acusándolo del delito de lavado de dinero y de extorsión creo que son 3 delitos. Sin embargo, no está el tema de la libertad de expresión, que ese se debe de tratar como lo establece el reglamento de la ley, que dice que debe de constituirse un tribunal de imprenta que está establecido en la ley, que debe de ser conformado por un representante del Colegio de Abogados, 2 representantes de la APG y 2 representantes de la municipalidad, de la jurisdicción, ¿verdad? En este caso, si fuera en la capital, pues obviamente tendrían que ser 2 representantes de la municipalidad de Guatemala. Por lo regular, el Tribunal de Imprenta o el Tribunal de Honor, que dice la ley, viene siendo siempre presidido por el representante del Colegio de Abogados, por su papel vinculado a aspectos legales y vinculados con el tema del tratamiento jurídico que debe llevar un análisis de esta naturaleza. A José Rubén Zamora no se le dio esa oportunidad, sino que se fue trasladado por la vía, por la cuestión propiamente, acusándolo de estos delitos que mencioné, pero que a la larga pues no tienen sustento legal. Pero vamos a 2 hechos fundamentales ahorita y con los que conversamos en su momento, tanto con él como sus abogados, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el tema del lavado de dinero se le está acusando cuando el dinero que presentó el mismo Ministerio Público, pues es un dinero legal que tenía sus cintas de un banco local, no es un dinero que proceda de una actividad ilegal, sino que es precisamente de la venta de un cuadro. Lo que pasa es que eso no ha trascendido, porque él, con el propósito de poder costear el salario del personal y de otros gastos que tiene el medio, pues obviamente ha estado viendo de qué manera pues puede agenciarse de más fondos. Sin embargo, hay otro elemento importante. Al inicio de que es capturado, que por cierto llegan con el propósito de catear su casa y también catean las instalaciones del periódico con el propósito de ver si pueden llevarse computadoras y otros aspectos por el estilo, pero que por ejemplo Carla muy bien puso ahí en el video lo que establece la ley. Por ejemplo, los medios no pueden ser embargados, ni las instalaciones, ni el mobiliario, ni mucho menos el equipo. Entonces, eso está amparado por el artículo 35.
Pero entonces en ese momento se trataba la manera de ver si podían en ese momento cerrar el medio. Y en este caso, pues a José Rubén Zamora, los primeros dos abogados trataron la manera de decirles que ellos estaban ya involucrados en el caso, no solo como abogados, sino que como parte de todo el proceso, porque ellos estuvieron presentes cuando a esta persona llegó a manifestarles, a solicitarles no un favor, sino que a explicarles cómo un tema precisamente que él quería que trascendiera en el periódico, pero ahí habían ya dos testigos siendo abogados de que no había nada ilegal en todo ese proceso, y luego aparece que esos dos abogados renuncian a la defensa de Rubén Zamora, presionados por esta cuestión. Luego surge un abogado que, por cierto, es de apellido Ugalde, es un abogado tico, nacionalizado guatemalteco, que tuvo un papel importante en el desarrollo de investigaciones con la CICIG. Sí, Y a sí. también a través del Colegio de Abogados se le intimida, se le ahoría a que renuncie también. Entonces, en este momento, por ejemplo, ya 3 abogados renuncian a la defensa. Y en la última oportunidad nos indicó, y pues ahora ya es de dominio público, el hecho de que Solórzano Fopa es su nuevo abogado, y ellos están tratando la manera de realmente hacer un planteamiento bien convincente y transparente y claro de que él está detenido de manera ilegal. Y por aparte, pues quiero manifestar que con la CIP, precisamente en su última reunión en Madrid, pues por unanimidad, electo director de la CIP, José Rubén Zamora. Y aparte de eso, en los próximos días van a haber declaraciones del Centro Internacional de Abogados, ¿verdad?, que también se van a pronunciar respecto al caso, y la Federación Centroamericana de Periodistas, que nos vamos a reunir en Panamá a finales de este mes. Entonces, realmente el caso está a nivel de justicia también, hay que mencionarlo, porque de esa manera el caso de José Rubén Zamora, pues nada menos y nada más que tiene como creantes adhesivos en contra de él a la La Fundación contra. Fundación contra el Terrorismo. Entonces, nosotros no hay justificación de por qué una fundación de esta naturaleza estás usando a los fiscales y a los jueces, pretendiendo pues que todo el proceso sea en contra de José Rubén Zamora, cuando vemos claramente como hasta la misma eh, Conferencia Episcopal de Guatemala lo señaló en su momento, al decir de que la sociedad en general debería estar alerta respecto a cómo es posible que una fundación alejada de todo el proceso jurídico, legal y penal, tenga un peso más incisivo en cuanto a la aplicación de la justicia, ¿va? Y Sí. Monseñor Ramasín decía, más parece una venganza o una confabulación o una conspiración, ¿verdad? Hacia los medios independientes, hacia gente que ha tenido el valor de decir la verdad Renuncia.
de sacar a luz muchos de los casos de corrupción pues, que tienen en su desarrollo el país, pues. Así es. Entonces, y que a la larga, pues cada vez que actúa esta fundación, pues uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que defienda a los corruptos, ¿no? En contra Sí, de los que han destapado realmente los casos paradigmáticos sobre la corrupción y a dónde van los fondos públicos y quién debe dar cuenta cabal de los recursos del Estado y los males que provoca toda esa circunstancia, ¿va? así es. Entonces, eso es lo que puedo decir yo del caso de José Rubén Zamora. Nosotros estamos vigilantes, ya diversas instancias pues han dado su respaldo y están solicitando que, que tenga un juicio realmente eh, no como el que se está viendo, pues, que, que muchas veces ni el juez toma decisiones, sino que más bien es empujado a, a definir los pasos de un proceso que está viciado. Nosotros lo Sí, vemos sí, desde sí. esa perspectiva. Así es. Así es. Es un claro caso de judicialización, ¿verdad?, de la libertad de prensa, con cargos, pues, como decía, que no tienen sustento. Aquí tengo también conmigo la noticia o la página completa que fue portada y que mencionaba de Prensa Libre. La CIP dice que, cito, en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público arremetió contra destacados periodistas críticos conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública, abonando a su declaración de ahorita. Y tampoco quisiera dejar de lado y recordar que hay otros periodistas, otros comunicadores, y aparte también del presidente del periódico, de Chepe Zamora, fue apresada la gerente financiera del periódico, Flora Silva. Hay otros casos que se investigan, denuncia y corrupción, los casos de Juan Luis Font en el medio digital y televisivo Con Criterio, el de Carlos Choc de Prensa Comunitaria, a quien un juez declaró sin lugar las acusaciones que se les hicieran como consecuencia de la cobertura de una manifestación en contra de una mina en Izabal. Eh, Dice también, citando, los ataques contra la prensa se originan con acusaciones por supuestos delitos desde el Ministerio Público o por parte de la FCT, que es la Fundación contra el Terrorismo, dándole fuerza, voz y poder a esta fundación. O sea, hay toda una maraña de manejos y de alianzas que pues ya sabemos de qué lado vienen, ¿verdad? Pero es preocupante, por supuesto, preocupante que la situación haya llegado a estos niveles. Y yo quisiera retomar la fecha del 29 de julio, aunque ahorita ya nos dio cifras mucho más grandes, porque el 29 de julio también la APG presentó su informe semestral donde hacía referencia a 66 violaciones a la libertad de expresión, las cuales, por supuesto, de julio a la fecha deben haber aumentado. Y tocaba también el tema importantísimo que no debemos dejar de lado, que es el tema de los netcenteros, de ese acoso, de esa censura tecnológica, si la podemos llamar de una manera, a los comunicadores, ¿verdad? Acusándolos de cualquier delito, cualquier falta para minar su prestigio, ¿verdad? Y para reducir su credibilidad. Eso tampoco lo debemos dejar de lado porque vemos que la censura ha tomado y sigue tomando distintas y diversas formas, más o menos elaboradas, pero ahí está constantemente. Nosotros quisiéramos saber si usted tiene alguna noticia última, de último momento, sobre el juicio, cómo va el juicio de José Rubén. Bueno, en este caso tengo entendido que la defensa sí, en este caso Juan José Solórzano Fopa, ¿va? Fopa. Está tomando en consideración realmente presentar una defensa más activa, ¿va? Más en función de que todas esas pruebas
que son presentadas precisamente en contra de él, de una persona confesa, ¿no? Porque no podemos decir que es una víctima, sino que es una persona que había estado detenida y que obviamente pues ha trascendido que el arreglo era que si él entregaba a José Rubén Zamora, pues le iban a dar un dinero que estaba retenido. Entonces, hay toda una maraña realmente ahí que la defensa está tratando la manera de realmente ser crear un impacto realmente de que todo lo que se está diciendo no tiene sustentación, ¿verdad? Y por aparte, pues manifestar de que toda la solidaridad, no solo con José Rubén Zamora, sino que con todo el personal del periódico. Así es. Es que eso es lo más agobiante de que el fin último es propiciar el cierre del medio, ¿va? Sí, Porque sí, es un sí. estorbo para todo el tema este de Y la crítica. ha sido sistémico y cada vez más crítico y también menos velado, ¿no? O sea, ya no hay Exactamente. disimulo, no hay No hay disimulo. disimulo. De hecho, por No. ejemplo, aparte de Juan Luis Font, también la corresponsal de CNN tuvo que salir del país porque cuando CNN insistió en obtener entrevistas con el presidente, porque él mismo se comprometió con el medio de que periódicamente iba a dar la cara respecto al desarrollo de su gobierno, y esto no se dio, pues, y entonces desde eh, desde Estados Unidos se cuestionaba por qué ya no se quería dar a conocer las circunstancias, y empezaron a CNN a hacer informes e investigaciones más a profundidad, y eso pues empezó a dar lugar a que la periodista fuera sometida a presiones, ¿verdad? Entonces, de igual manera, por ejemplo, hay otros compañeros periodistas que han sido, de hecho, hace poco tuvimos la oportunidad de, de ver cómo muchos casos de denuncias de los periodistas han sido desestimadas por el mismo Ministerio Público, ¿no? Sí, Cuando también. ha sido bien contundente, digamos, no solo acoso, sino que también el tema de, de las agresiones, ¿verdad? Y detenciones, ¿verdad? En el caso de Sonny Figueroa, por ejemplo, recientemente, por lo menos el juez le dio la razón, ¿verdad? Sí. Después del cúmulo de declaraciones que él dio, y Y obviamente, pues, pruebas, ¿verdad? Pruebas. los Es tres, el único caso que sí, ha los tres policías salido a que fueron parar. los que lo agredieron ahí enfrente en la plaza de la Constitución, pues obviamente fueron condenados a 4, 5 y 3 años de cárcel, ¿verdad? Precisamente por agresiones, no por la detención en sí, sino que por las agresiones. Y Sí. entonces vemos que hay un se están Envalen- envalentonamiento. sí, Sí, así es. sí, Sí, sí. de parte del Ministerio Público, pero en este caso pues no les quedaba otra que la Fiscalía eh, de Defensa de los Periodistas pues tuvo que actuar porque no le quedaba otra, ¿va? Sí. Y en este caso, pues, el caso de Carlos Choc, que él estaba cubriendo una manifestación en contra de la extracción del níquel, Ujú. pues, en lugar de reconocerlo como un medio de expresión, a él lo tomaron como que era parte de la protesta. Sí, Entonces, han habido casos de esa naturaleza, pero nosotros creemos que
que ha habido un deterioro significativo porque pues no solo emana de la actitud a veces del mandatario, sino que también diputados, gobernadores, Así es. alcaldes incluso han hecho de manera directa agresiones contra los periodistas, que no son solo agresiones físicas, ¿verdad? Sino que también limitaciones al acceso a al libre acceso de las A la fuentes, información. Ujú. o bien no se les da acceso a los eventos públicos, porque se dice, inviten a todos menos a este y a este y a Sí, este. sí, 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 Entonces, por totalmente. ejemplo, eso en todo caso, pues también nosotros lo tipificamos como una agresión porque es limitar. Es limitar, por supuesto, Mm, es limitar Entonces, el acceso a la y información, sí, sobre todo, a pues las fuentes. que a partir de hace algunos años de la muerte de dos periodistas en Mazate, pues eso evidenció cómo diputados y alcaldes, pues no se les puede decir nada, pues. Entonces, Son intocables, sí, sí. exactamente, entonces eh, creo nosotros en la APG somos partidarios de que también debe de existir el, el famoso eh, autocontrol de los medios y de los periodistas también, ¿verdad? Porque obviamente los periodistas también tenemos un papel importante que jugar en las coberturas y todo eso, y no nos podemos extralimitar a nuestro trabajo, ¿ah? No solo por la seguridad nuestra, del medio para el que podamos estar trabajando, sino que para que la sociedad misma nos tenga el respeto, ¿ah? No Así la es, consideración, sino que el respeto respeto. a la labor que se realiza, ¿va? Tomando en consideración que como lo dijo hace como 2 años una declaración que se llamó No nos callarán, ¿verdad? Ujú. Decíamos que los periodistas no estábamos esperando premios o estatuas o reconocimientos más allá del reconocimiento a nuestro papel de informadores, ¿verdad? Su Y trabajo. que, Ujú. y Así que es. esa circunstancia pues se reconociera con respeto para que nosotros tuviéramos la posibilidad de seguir siendo el faro para la libre expresión, ¿verdad? Sin mayor derecho que el que establece la ley, pues no buscamos, como decían muchos antes, ser el cuarto poder, ¿va? No, Sí, el sí, cuarto sí, sí. poder creo que se gana, y se Así gana es. con el esfuerzo, y se gana eh, las coberturas realmente críticas respecto a los hechos que están ocurriendo, y sobre todo generando espacios para la sociedad. Porque Sí. si un medio de comunicación se dice democrático, pues le debe dar espacio a todas las expresiones que haya, ¿va? Nosotros de Guatemala somos un crisol de diferentes culturas, ¿no? Y sobre todo, pues hay mucho de qué hablar y mucho de qué no discutir, sino que poner en debate. Y debatir algo no es enfrentarnos a trompadas, ¿no? Sobre un Sí, tema, sino que más bien analizar por dónde podemos ir como sociedad para lograr acuerdos, ¿no? así Eh, es. Nosotros, por ejemplo, en la APG hemos estado analizando que el año entrante vamos a dedicarle mucho tiempo a lo que se le llama mejorar el nivel de escucha. ¿Y por qué mejorar el nivel de escucha? Porque nosotros los guatemaltecos no nos escuchamos. No nos escuchamos a los demás, y los otros tal vez tienen buenas propuestas Sí, que sí, sí, la por ciudadanía, supuesto. ¿va? Y nuestro nivel de escucha es tan pobre que, por ejemplo, lo vemos en la participación política, ¿va? Ujú. Partidos de izquierda no se ponen porque cada quien dice, dice que tiene la razón, ¿va? Así es. Y que ya se sienten ganadores.
procesos electorales, cuando lo más importante es escuchar y, como bien dice la metodología esta, dice, primero hay que mejorar el nivel de escucha, después con todos los elementos hay que definir estrategias, ¿va? Estrategias que nos unan y no nos dividan, porque por ejemplo, cuando escuchamos a los demás vemos que tenemos coincidencias, vemos que tenemos razonamientos distintos, pero enfoques a veces que nos... Similares, sí, Que, similares, ¿no? Sí, sí. y esa posibilidad es la que la estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, con Petro, ¿ah? Petro llegó a la conclusión de que hay que crear redes conversacionales, dice él, para entendernos como sociedad Sí, y no, sí. y no El diálogo imponer. es importante, el diálogo siempre ha sido importante. Todas Sí, las voces suman y los criterios se ve desde muchas perspectivas, como debe claro. ser, ¿verdad? Aquí tenemos un comentario de Víctor Muñoz, con el cual vamos a cerrar ya esta actividad. Dice, el caso Zamora es una verdadera vergüenza para la justicia guatemalteca. ¿Cuál será la opinión del Colegio de Abogados? Interesante pregunta. Nosotros queremos pues con esto ya cerrar, llevamos una hora en el aire, hay mucha tela que cortar en este tema, sin embargo esta visión y este análisis que nos ha permitido, al que nos ha permitido acceder Mario Recinos, presidente del APG, nos da una visión más amplia y desde el ámbito del profesional del periodismo, no solo por su trabajo como presidente, sino por su experiencia en el área. Nosotros quisiéramos agradecerle en nombre del Centro PEN, adelantarle que le vamos a hacer llegar unos recuerditos del Centro PEN, un poco de propaganda para el Centro PEN, próximamente acompañado de un diploma, ¿verdad? Y un USB para que lo utilice, pues cositas que puedan ser útiles. Y tenemos también las felicitaciones de Ernesto González Borja, también miembro del Centro PEN. Y con esto cerraríamos la actividad de hoy. Queremos pues seguir trabajando cerca de la APG, ya somos cercanos desde hace varias administraciones también de Centro PEN Guatemala y también pues acercarnos en el ámbito también de las letras, ¿verdad? Recordar también que las voces de los intelectuales, de los escritores, suman, no solo al caso de José Rubén, que es el más crítico ahorita, sin embargo, ese es el que está en vista en este momento, ¿verdad? En mayor visibilidad. Todas las columnas suman, todos los grupos que se armen en favor de la libertad de José Rubén y todo lo que se haga, pues y que es que suma, ¿verdad? Y hacer visible esta situación. Y recordemos que al luchar por un caso paradigmático, estamos luchando por nuestra sociedad, en favor de nuestra sociedad. No podemos permitir que la censura toque todas las aristas de nuestro país, porque, pues, como bien decía Mario, es el arma que nos permite vivir en democracia, ¿verdad? Y avanzar como sociedad. También Roberto Cifuentes nos da unos saludos, muchas gracias a quienes nos han acompañado. Le paso la palabra a Mario para que se despida y pues muy agradecidos de este tiempo. La entrevista va a quedar en nuestra página del Centro PEN de Facebook para quienes deseen volverla a ver o verla más detenidamente. Muchísimas gracias por su participación. Le estaremos haciendo llegar próximamente nuestro agradecimiento en algunos objetos y cosas útiles para su trabajo. Mil gracias, Mario. Bueno, pues efectivamente con Carla hemos estado coincidiendo en algunos temas relativos precisamente a tanto los fines del Centro PEN como la APG. Creemos que es oportuno e histórico el hecho de que de repente podamos coincidir en una actividad que propenda no solo a que los miembros del Centro PEN empecemos a escribir y a provocar conversaciones respecto al tema de la libertad de expresión, pero sobre todo, bien importante el hecho de que ya en varias oportunidades yo he visto pues la intencionalidad también
de querer hasta censurar eventos como Filgua y otras manifestaciones que implican precisamente la gestión del conocimiento, la gestión de la cultura guatemalteca y creo que eso es importante también iniciar esfuerzos comunes precisamente para que exista esta libertad de poder investigar, escribir y que creamos también las estrategias para que los muchachos, la juventud precisamente, tenga el amor hacia la lectura. Fíjense que en Argentina los escritores regalaron en las calles, que fue algo bien interesante que yo vi, pequeños fragmentos de las obras de escritores latinoamericanos y fue un boom tan importante para la gente de aficionarse nuevamente a la lectura. Vivimos una sociedad muy digital, muy líquida, dice un famoso filósofo y pensador alemán. Entonces tenemos que hacer, unirnos y bajo esa figura sistémica poder abordar este tipo de programas y de proyectos comunes, ¿verdad? Pues les agradezco a PEN y ahí están abiertas las puertas de la APG para que hagamos esto y mucho más, ¿verdad? Nos despedimos nuevamente nuestro video para Recursos Zamora.